Nuevamente sean bienvenidos, amados hermanos. Disculpen que hubo interrupción. Siempre enfrentamos un grado de oposición mayor. Amén, pero sabemos que en el Señor tenemos la victoria. Amén. Y nuevamente doy la bienvenida a cada uno de los amigos hermanos que están conectando. Disculpen la interrupción. Amén, pero vamos a seguir con el estudio de esta noche, que es acerca del diezmo. El mandamiento del diezmo, si aún es válido hoy en día o ya dejó de serlo. Amén. Y vamos a dar inicio nuevamente para que los que vean este video lo puedan lograr entender totalmente. Amén. Nuevamente repito, vamos a estar hablando de este tema, el cual es bastante complejo y el cual ha despertado mucha controversia entre el pueblo creyente y el no creyente también. Y estoy hablando del tema del diezmo. ¿Y qué es el diezmo? Bueno, el diezmo es, como la misma palabra lo dice, lo indica, es la décima parte de algo, en este caso es la décima parte de lo que una persona posee o del ingreso de una persona, ¿ya? Y en este estudio vamos a estar aprendiendo quién estipuló esto del diezmo, quién ordenó y para qué sirve ese diezmo y también vamos a aprender si aún está vigente o ya dejó de serlo. Amén. Y vamos a estar tomando, nuevamente repito, solo las Santas Escrituras para dar respuesta a todas estas interrogantes que se han hecho acerca del diezmo. De hecho, existen muchos desacuerdos y diferencias entre las tres religiones más grandes del mundo, que son el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, pero que en lo referente al diezmo, los tres están totalmente de acuerdo, ¿ya? Nadie, nadie le bajó y nadie le subió, o sea, nadie le puso el 8% o el 9%, no, todos quedaron de acuerdo en el 10%, amén. Vamos a ir al libro en donde se dio ese mandamiento acerca del diezmo, que está en Levítico 27:30. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová, y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Entonces aquí encontramos que los diezmos le pertenecen a Dios y que no se pueden rescatar. ¿Okay? Ahora, existen algunas preguntas acerca de que si el diezmo es parte de la ley de Dios dada a Moisés o no. Y esto pues se da a raíz porque como se nos ha enseñado dentro del cristianismo que actualmente ya no se tienen que obedecer los preceptos, los estatutos, los mandamientos y leyes que Dios le dio a su siervo Moisés para todos los hijos de Israel, pero como hemos aprendido en este ministerio, ese es un error de interpretación de las escrituras. Porque toda persona que verdaderamente cree, no solo en teoría, sino que también lo cree en la práctica, que Dios no cambia, que Dios es el mismo de hoy, de ayer y por los siglos de los siglos y que además su palabra permanece para siempre, pues sabe muy bien que los preceptos de Dios, que los estatutos, que los mandamientos y que las leyes de Dios no han dejado de ser, no han dejado de tener valor y que por lo tanto se tienen que seguir guardando todavía porque el que los ordenó fue Dios y no un hombre. Pero desgraciadamente a veces se termina desechando el mandamiento de Dios por guardar la tradición o el mandamiento de un hombre. Amén. Pero como repito nuevamente, como se nos ha enseñado en el cristianismo que la ley de Dios dada a Moisés ya no se tiene que cumplir, entonces también muchos creyentes creen que el mandamiento de los diezmos también ya pasó y que ya no hay que cumplirlo. Y sí, la verdad es que este mandamiento acerca de los diezmos sí está incluido en la ley de Dios dada a Moisés. Pero para todos los hijos de Israel, pero existe algo que se ha ignorado en el cristianismo y es que Abraham, al igual que los que vivieron antes de él, incluso desde antes de Noé, Dios ya de alguna manera les había hecho saber sus preceptos, sus estatutos, sus mandamientos y sus leyes. Y después ya en el tiempo de Moisés, Dios se los puso por escrito. ¿Sí? Porque mira lo que dice la siguiente cita bíblica.
Aquí lo vamos a poder ratificar con esta cita bíblica. Es Génesis 26:5, dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Pero esta palabra leyes que vemos en este verso, si lo buscamos en el Strong bíblico, aparece con la palabra hebrea H8451, que es la palabra Torah. Y Torah es instrucción, ¿sí? Es lo que significa. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que Abraham obedeció la Torah. La Torah, repito nuevamente, son los primeros 5 libros de la Biblia, lo que se conoce también como el Pentateuco. Abraham tuvo la Torah. Y alguien se pregunta, ¿pero cómo es eso? Lo que pasa que, nuevamente repito, la Torah o estos estatutos, mandamientos y leyes, Dios ya se las había dado a conocer a los que vivieron antes, ¿ya? Pero solamente en el tiempo de Moisés es que se pone por escrito, ¿sí? Entonces, ¿te das cuenta? Es la misma Torah que años después les iba a dar a los hijos de Israel por medio de Moisés, allá en el monte Sinaí, porque si tú examinas esa palabra que aparece, por ejemplo, en Éxodo 20, donde se le da la ley, hermano, es la misma palabra hebrea H8451, ¿ya? Entonces, porque imagínate, si no hubiera habido preceptos, estatutos, mandamientos y leyes de Dios para los que vivieron antes de Moisés, entonces, ¿cómo es que fueron juzgados, por ejemplo, Caín, las ciudades de Sodoma, Gomorra y todas las ciudades de la llanura? ¿Cómo es que fueron juzgados ellos? ¿Cómo es que sus acciones les fueron contadas como pecado? Y recordemos que pecado, según la definición bíblica, es la infracción, es la transgresión de la ley. Eso lo encontramos en 1 Juan 3:4, ya lo hemos compartido anteriormente, ¿ya? Entonces, si no hubiera habido preceptos, estatutos, mandamientos y leyes de Dios, no se hubiera inculpado de pecado a todas estas personas que vivieron antes de Moisés. Pero vemos que no fue así, sino que se les inculpó de pecado y fueron juzgados también. Pero ¿cómo es que el Dios justo iba a actuar con injusticia? No, claro que no. Pero como nuevamente repito, el mandamiento del diezmo estaba incluido en los preceptos, estatutos, mandamientos y leyes que Dios le había dado a Moisés, que Dios había dado antes de Moisés, ¿ya? Al igual que también estaba incluido de una manera escrita en la ley de Dios dada a Moisés para todos los hijos de Israel. ¿Y cómo sabemos que fue dado este mandamiento antes de Moisés? Bueno, porque Abraham lo cumplió, ¿sí? ¿Cómo sabemos que el mandamiento del diezmo fue dado antes? Abraham lo cumplió, mi hermano. Abraham lo cumplió. Y además las escrituras también dicen, vean lo que dice. Génesis 14:17. Dice, porque cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién? A Melquisedec, ¿ya? O Melquisedec, como lo pronuncies. Pero Abraham cumplió ese mandamiento de los diezmos. ¿Cómo iba, de otra manera, cómo iba a saber Abraham que había que diezmar? Bueno, porque ya tenía ese mandamiento de Dios. Amén. Pero es gracioso lo que hacen aquellos que piensan que la ley de Dios dada a Moisés ya fue abolida y que ya no hay que cumplirla. Pero el mandamiento del diezmo, que también está en la ley de Moisés, ese sí hay que cumplirlo todavía. Porque Abraham lo cumplió y él no estaba bajo la ley, dice. Pero como ya aprendimos hoy, Abraham también tenía los preceptos, los estatutos, los mandamientos y las leyes de Dios. Y además los cumplió. Pero estos quieren que se den los diezmos como los dio a Abraham, pero ya no quieren cumplir con todos los otros mandamientos que el mismo Abraham guardó, ¿ya? O sea, guardar solo un mandamiento, pero los otros no. Y entonces esto no tiene sentido, ¿ya? Porque el mismo Abraham enseñó a sus descendientes acerca del mandamiento del diezmo.
Ve lo que dice Génesis 28:20, dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. ¿Te das cuenta cómo sabía entonces Jacob que había que diezmar? Se lo había enseñado su padre. ¿Y quién le enseñó a Isaac? Abraham. Amén. Y también aquellos que ignoran quién es Israel actualmente y que creen que el mandamiento del diezmo ya no es válido, argumentan que este mandamiento solo fue dado para Israel y no para los creyentes en el Mesías, o sea, no para la iglesia, ¿ya? Pero, como nuevamente repito, estos ignoran que Israel no es solo una nación, sino que es un conjunto de naciones, tal como lo leemos en Génesis 35:11. No se lo puse aquí, pero ya lo hemos visto anteriormente. Amén. Bueno, y ahora que ya quedó claro que el mandamiento del diezmo todavía está vigente, ahora vamos a ver a quién se le tienen que dar los diezmos. Números 18:21 dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Números 18:24 dice, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Bueno, aquí encontramos que los diezmos tienen que ser dados a los levitas, pero ¿a dónde tienen que ser llevados? Eso lo vamos a ver a continuación en Deuteronomio 14:22. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Oiga, dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que le escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y primeramente, ¿qué significa eso de indefectiblemente? Bueno, es algo que tiene que ocurrir o no puede faltar o dejar de suceder. Y que si se deja de hacer tiene graves consecuencias. Bueno, vamos a ver cuáles son las consecuencias. Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Entonces el dejar de diezmar, ahí me equivoqué, el dejar de diezmar, ¿ya? Y también ofrendar, es robarle a Dios y eso va a producir maldición. Pero, ¿y cuál es el lugar que Dios escogió para poner allí su nombre? ¿Ya? Lo que leímos en Deuteronomio, ¿cuál es el lugar que Dios escogió para poner ahí su nombre? Bueno, el lugar que escogió para poner ahí su nombre fue Jerusalén, y específicamente el templo en Jerusalén, porque ahí es en donde servían los levitas. Primeramente era en el tabernáculo de reunión, ¿ya? Pero ya en el tiempo de Salomón, que construyó el templo, entonces ya era transportado todo hacia el templo. No era el nombre del Señor. Entonces, pero déjame hacerte una pregunta en esta noche. ¿Sabes el por qué los judíos no diezman actualmente? El pueblo judío no diezma actualmente, pero ¿sabes la razón por qué? Porque en la ley de Dios dada a Moisés está estipulado que los diezmos son para la manutención del templo de Jerusalén y de los sacerdotes levitas. Y como hoy día no existe el templo en Jerusalén ni tampoco hay sacerdotes levitas, ellos dicen, no podríamos pedir en las sinagogas los diezmos, donde además no existe un sacerdote de la tribu de Leví, sino simplemente un rabino. ¿Ya? La razón por la que ellos dicen que no se tiene que diezmar ya. Ahora, el problema con esta interpretación que ellos hacen, que ellos tienen, acerca de este mandamiento de diezmar, que dicen que ya no lo dan porque ya no existe el templo ni hay sacerdotes levitas actualmente, pero esto entra en contradicción con lo que hizo Abraham, ¿ya? Porque cuando Abraham diezmó, pues no existía ni el templo en Jerusalén todavía, ni había nacido Leví todavía, porque Leví pues fue un bisnieto de Abraham.
Entonces aquí tenemos un problema. Y si a eso le agregamos lo que dice el libro de Hebreos capítulo 7, donde dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Oiga, hasta aquí pues ya no debería de existir ninguna duda acerca de que si se tiene que diezmar o ya no. Ya quedó claro que sí, que todavía se tiene que diezmar. Ahora la pregunta es, ¿a quién se le tienen que dar esos diezmos? Bueno, ya leímos en Levítico, Números y Deuteronomio que se tienen que dar a los levitas y llevar al templo de Jerusalén. Pero que cuando diezmó Abraham, pues no existía el templo todavía, ni había nacido Leví, del que descienden los levitas, pero Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Melquisedec, al sacerdote del Dios Altísimo. Y Melquisedec significa mi rey es justicia. Oiga nada más. Ahora otra pregunta. ¿Será que actualmente los pastores han tomado el papel de los sacerdotes levitas en las iglesias? Bueno, para eso podemos guiarnos de otra palabra que el apóstol Juan dijo. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te das cuenta? Entonces, en Cristo ya Él nos hizo reyes y sacerdotes. Antiguamente solamente eran los levitas los que podían servir en el sacerdocio. Pero ya en Cristo dice que Él ya nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, por lo tanto, podemos decir que los pastores actuales son sacerdotes, según el apóstol Juan, pero ¿será que todos los que se dicen ser pastores actualmente verdaderamente fueron llamados por Dios? O tal vez algunos se llamaron solos y se pusieron ellos mismos por pastores. Bueno, en este caso, si tú tienes el deseo de honrar el mandamiento de Dios para diezmar, pues yo te aconsejo que le ores al Señor y que le pidas que Él te muestre a quién y en dónde tienes que dar tu diezmo, porque actualmente, pues, como dice el dicho, caras vemos, pero corazones no sabemos. Y aquí entran otros detalles concernientes a esto del diezmo, porque de hecho el diezmo, así como es un mandamiento, pues ya no aparece en el Nuevo Testamento, tal y cual, ¿ya? Y muchas personas piensan que ya Dios cambió de opinión y que ya no hay por qué darlo. Pero los mismos que piensan, lo mismo se piensa, de hecho, de otros mandamientos dados por Dios, ¿sí? Por ejemplo, el mandamiento de guardar el séptimo día, el mandamiento de guardar las leyes alimenticias, de guardar las fiestas que aparecen en las escrituras, como Pascua, Pentecostés, Tabernáculo. Muchos piensan que esas ya no se tienen que guardar, ¿ya? Que todos estos mandamientos también fueron dados por Dios. Que aunque la mayoría de los creyentes creen en su corazón, oiga, eso, ponga atención porque eso es importante. La mayoría de los creyentes creen en su corazón que Dios no cambia. También cree que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y también cree que la palabra de Dios permanece para siempre. Yo creo que todos los que asisten a una iglesia, de cualquier denominación, creen en estas tres cosas. Lo creen. Ahora, algunos lo creen en teoría solamente y otros pues lo creen en práctica. Pero ¿cómo podemos distinguir si solamente se cree en teoría y se cree en la práctica? Sí, porque pues ya la práctica va a ser totalmente lo contrario o totalmente lo opuesto. Porque si verdaderamente se creyeran todos estos puntos mencionados anteriormente, ¿ya? No solo en teoría, sino también en la práctica, entonces todos los mandamientos, oiga, todos los mandamientos que un día salieron de la boca de Dios, se guardaran y se cumplieran todavía actualmente. Todos y cada uno de ellos. Pero vamos a ver qué dice Dios en su palabra. Malaquías 3:6. Para ver si pues tal vez ya Dios cambió o qué pasó. Dice, porque yo Jehová no cambio. Oiga, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis.
Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y nuevamente te pongo el verso este. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Pero, ¿será que Dios solamente no cambió en cuanto al diezmo, en cuanto a este mandamiento del diezmo solamente? No, Él no ha cambiado en nada. Él no ha cambiado ninguno de sus mandamientos. Ha sido el hombre. Ha sido el hombre el que se ha atrevido a cambiar los mandamientos de Dios por sus propios mandamientos. Y lo más triste, oiga, lo más triste es que hay multitudes, no solo afuera de las iglesias, sino aún dentro de las iglesias, que actualmente se encuentran obedeciendo mandamientos de hombres que se les han sido enseñados como doctrinas a base de costumbres y tradiciones, las cuales terminan invalidando el mandamiento de Dios. Y esto no es algo que yo esté inventando solamente. Está registrado en las Escrituras. Marcos 7:6. Marcos capítulo 7, verso 6. Dice, respondiendo él, o sea Jesús, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Oiga nada más, oiga nada más. Pero cuando entiendes verdaderamente esto, eso va a causar que te vuelvas a las sendas antiguas, que regreses a obedecer los mandamientos de Dios y deseches los mandamientos de los hombres. Entonces Dios te dice lo siguiente, cuando tomas esta decisión, te dice, ahora sí, mira, Malaquías 3:10, perdón. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Que también este verso va de la mano con este otro verso en Isaías 1:18, donde dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, en conclusión, tenemos que todavía se tienen que guardar no solamente el mandamiento acerca de los diezmos, sino que todos los mandamientos que un día salieron de la boca de Dios. Al menos que alguien piense que lo que un día salió de la boca de Dios pues ya no tiene ningún valor y que es de desecharse y hay que tirarlo a la basura. Si es que han creído en un Dios que se equivoca, ¿ya? En un Dios que comete errores a cada rato, pero yo no he creído en un Dios así, sino que en el Dios al cual yo sirvo, en el cual yo creo, es un Dios perfecto y que no comete errores y que además merece ser honrado. Vea lo que dice Proverbios 3:9, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Así que honremos verdaderamente a Dios conforme a todo lo que está escrito en las Escrituras. Y desechemos todo mandamiento de hombre. Pero alguien se preguntará, pero ¿y qué tal si una persona, por ejemplo, no está asistiendo a ninguna congregación? ¿Está aún obligado a dar el diezmo? Pues según lo que hemos leído en el día de hoy, sí, todavía está obligado, porque el diezmo le pertenece a Dios. Pero ¿y entonces en dónde lo va a dar? ¿O a quién se lo va a entregar? Porque según lo que regularmente se enseña al respecto, es que se tiene que dar en donde recibes el alimento espiritual y al que te alimenta espiritualmente. Bueno, de hecho, encontramos a Melquisedec, que él le sirvió pan y vino, o sea, alimentó a Abraham y Abraham le dio los diezmos, ¿no? Bueno, pero
Y si no está asistiendo a ninguna congregación, ¿eso significa que entonces se puede quedar con el diezmo? Pues no, porque el diezmo le pertenece a Dios. ¿Ya? O sea, ahí no te salvas. No te salvas. No importa que no estés asistiendo a ninguna congregación. Si tú en tu corazón tienes el deseo de honrar y obedecer los mandamientos de Dios, pues hay que obedecer. Y entonces, ¿a dónde hay que darlos? ¿A quién? ¿A dónde hay que llevarlos? ¿Ya? Pues simplemente hay que ponerlo aparte, hay que separarlo y hay que pedir dirección a Dios en oración. Y Él nos va a guiar a dónde y a quién tenemos que entregar los diezmos. Lo importante es estar honrando a Dios y obedeciendo sus mandamientos. Amén. Tenemos que volvernos a las sendas antiguas, volver a obedecer lo que está escrito, a despojarnos de todo mandamiento de hombre. Tristemente, hermano, y de hecho de esto voy a estar hablando estos próximos estudios. Antes de entrar a nuestro estudio profundo del libro de Romanos, tengo que sacar todo esto que el Señor ha puesto en mí antes de enfocarnos a esos estudios, amén, porque una vez que los iniciemos, pues no vamos a poder estar parando porque son 16 capítulos del libro de Romanos, amén, pero voy a estar hablando, hermano, de fiestas que vienen pronto, el próximo mes, Navidad y Año Nuevo, que muchas iglesias lo toman como si esto hubiera sido un mandamiento dado por Dios, pero no es así. Ambas son fiestas paganas. Ambas, la Navidad, hermano, el cristianismo cuando tomó las riendas de la iglesia, ¿quién fue el que los tomó? El Imperio Romano, Roma. Entonces Roma se trajo todas sus costumbres paganas y las cristianizó, ¿sí? Las cristianizó, las disfrazó y ahora celebran estas fiestas. El nacimiento de Cristo, oh sí, ahora va a ser, ya no va a ser en la fiesta de los tabernáculos cuando nació Cristo. No, ya no va a ser ahí. Ahora va a ser, o sea, en otras palabras, ya no va a ser en septiembre, octubre. No. Ahora va a ser en el día en que nació nuestro Dios Sol, el Dios Tamuz, el 25 de diciembre. Ahí va a ser. ¿Ok? Y también el año nuevo ya no va a ser cuando dijo Dios. Ya no va a ser en el 1 de Aviv. En marzo, no, ya no va a ser ahí, en marzo, abril, ya no va a ser ahí, ahora va a ser el 1 de enero, ¿okay? Pero va a ser en honor a nuestro Dios Jano. Tú mismo puedes investigar ahí en tu teléfono, vete a Google y pon Dios Jano, y ahí te va a salir qué fecha se celebra ese Dios Jano, ahí te van a aparecer fotos del Dios Jano, ¿ya? Por eso es que en inglés, al mes de enero, se le llama January, en honor a Janus, el dios Janus, Jano en inglés. ¿Ya? Pero que todo esto se ignora, hermano, se ignora. Por eso es que Oseas 4:6 dice el Señor, dice, mi pueblo, oiga, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. No está hablando de aquellos que no creen en Dios allá afuera, no. Dice, mi pueblo muere. ¿Por qué? Por ignorancia. Porque mi pueblo no se instruye. Por eso es que perece mi pueblo. ¿Ya? Hermano, y déjame decirte que justo hace un año, yo ya tengo años que el Señor me dio el conocimiento de lo que era la Navidad. Ya tengo años, pero Año Nuevo no, aún seguía celebrando Año Nuevo, pero justo antes, el año pasado, el Señor me empezó a inquietar de una manera tremenda. Investiga. Y Señor, ¿qué quieres que investigue? Pues si Año Nuevo, pues si no hay nada ahí raro, nada. Investiga. Y una vez que me puse a investigar, hermano, encontré todo esto que, wow, me quedé con la boca abierta, diciendo, wow, ¿cómo? Y todo esto yo lo estuve siguiendo por años y hasta en la iglesia también, celebrando al Dios Jano. Pero alguien puede decir, no. Nosotros nos reunimos para darle gracias a Dios por un año más que Él nos da, por las bendiciones que Él nos dio este año. Pues sí, lo podrás hacer con todo tu corazón,
Pero el problema es que no estás honrando a Dios porque no lo estás haciendo en el día que Él mandó, sino en el día que un hombre mandó. Esa es toda la diferencia. Puedes tener la mejor intención del mundo, pero si no lo estás haciendo conforme Dios lo ordenó, Dios nos está agradando. Y si quiere le preguntamos al rey Saúl, a ver si cuando él recibió la orden de ir y destruir a todos los amalecitas, y terminó perdonándole la vida al rey y perdonando lo mejor del ganado para ofrecérselo en holocausto a Dios. Vamos a preguntarle si su buena intención hizo que Dios se agradara de él. Bueno, vamos a encontrar que no. Es más, fue la causa de que él hubiera perdido el reino. ¿Qué le dijo el profeta Samuel cuando salió al encuentro? ¿Qué le dijo? ¿Has cumplido con el mandato de Jehová? A la orden, dijo él. Y entonces, ¿qué es este ruido de animales que oigo? ¿Qué no sabe? Dice que como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, porque ¿qué prefiere más el Señor? ¿Sacrificios y holocaustos o que se obedezca a su palabra? Lógicamente, ¿qué le dijo? Locamente has hecho. El Señor prefiere que se obedezca a su palabra, que se obedezca a lo que está escrito. Aleluya. Yo te invito a que volvamos no a lo que yo te estoy diciendo. No, volvamos a lo que está escrito. Si yo mismo lo que les estoy diciendo no está escrito, no lo sigas. Pero sigue lo que está escrito. Vuelve a las sendas antiguas. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Bueno, no me quiero extender más. Este es el tema que quise compartir contigo en esta noche. Amén. Si gustas, puedes acompañarnos a nuestros estudios bíblicos en vivo. Estamos localizados en la ciudad de Echo Park. Nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Lunes tenemos estudio bíblico a las 7:30 de la noche. Viernes también a las 7:30 de la noche. Mi teléfono es el área 323-595-6357. Y mi correo electrónico es celestialvision1273@gmail.com. Cualquier duda, pregunta o necesidad de oración, estoy para servirte. No tengas pena por llamarme, puedes hacerlo en el nombre de Jesús. Y hasta aquí llega nuestro tema del día de hoy. El domingo voy a estar compartiendo otra enseñanza a partir de las 11 de la mañana. Amén. Para que no te lo pierdas. Todavía no sé qué tema voy a estar dando, pero de que va a haber palabra, va a haber. Amén. Así es que mientras tanto que el Señor les bendiga y bendiciones a todos y cada uno de los hermanos que se conectaron. Estela, que Dios te bendiga. Saludos a tus papás y a todos allá en Guatemala. Y muchas gracias, que pasen una feliz noche. Bendiciones, adiós.